Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de una nueva tirada de tarot que he tirado las cartas antes de empezar el video y voy a compartir un poco con vosotros lo que me viene, tanto con las cartas, pero también desde el canal que tiene algunos mensajes para la gente que se siente llamada por este vídeo, pues igual tiene un mensaje para ti hoy. Si no te resuena lo que digo, pues déjalo y vuelve cuando quizás te sientes llamada otra vez. Es muy interesante de, de poder ver lo que resuena y lo que no resuena con lo que está pasando en nuestra vida, pero es muy importante también de no mm, que ese tipo de tiradas se vuelve en una adicción, ¿no? Es muy importante para mí decir eso, que al final tú eres la persona que sabe cómo te sientes, cómo es tu vida, y aunque hay un mensaje aquí para ti, pues puede ser que sea, como es por un colectivo y no es una tirada personal, sí es muy importante de tomar lo que resuena y dejar lo que no. Vale, pues con eso voy a empezar. Con la energía que siento ahora en el presente, pues estás como en una energía de que has estado en una energía de sacrificarte mucho. Como has pasado algunos años, algunos tiempos donde estuviste como haciendo tu vida por los otros, realmente de acuerdo a lo que ellos estaban pensando, a lo que ellos te estaban diciendo de hacer, y sí, mucho sacrificio de tu verdad mm, para complacer a los otros. Y esa energía viene de un pasado de la energía femenina en ti, como de esa madre que quiere cuidar a los otros, que está realmente, bueno, como una madre ama incondicionalmente a sus hijos, pues me está hablando en el pasado de una energía donde realmente como sentiste que es eso lo que te hacía feliz, de sacrificarte para los otros. Y está bien y está muy bonito y te ha llevado pues a sacrificar mucho de tu tiempo, de tu vida para hacer feliz los otros. Pero no tiene que ser algo muy negativo. Puede ser que te ha hecho muy muy feliz por un tiempo. Pero ahora esta tirada me está llamando, me está hablando de que la energía está cambiando, que la vida te está pidiendo como hacer un movimiento hacia a ti mismo, a ti misma. Un cambio de energía grande que te lleva a un movimiento rápido inconscientemente que, que te está llevando en otra energía, ¿no? Como que ahora estoy grabando ese vídeo, es día de nueva luna, es también a un día de la primavera. O sea, es como una energía que se va acelerando y que te pide em, enfocar tu energía mucho más en ti. Y como que ese camino que has hecho sacrificándote para los otros también ha estado muy, muy benéfico
para tu avance, para aprender a conocerte, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que realmente te apasiona. Pero es como si sientes dentro de ti que ahora es el momento de pensar más en lo que yo quiero. Y no es de una energía del egoísmo, es realmente de una energía de, vale, pues he dado un montón y me ha llevado mucho aprendizaje, mucha energía, que me ha dado mucha luz. Y también estos momentos a veces han estado difíciles, porque ¿quién soy si he dado tanto para los otros? ¿No? Pero te ha permitido ver quién eres de una mirada, eh, es que veo como un espejo, ¿no? Que los otros han sido espejos para aprender a conocerte, em, y como que sí que hubo sacrificio, pero que al final, aunque podemos ver el sacrificio como algo negativo, para ti, para tu camino, ha estado muy benéfico. Y ahora está cambiando, como que estás en una girada completa de la energía. Y si no lo quieres ver, es como si es una energía más amplia del universo que te está llevando en este camino. Y es muy interesante porque a veces no lo queremos ver, que es tiempo de cuidarse más a sí mismo y de mirarse más a sí mismo y decir, vale, ¿qué quiero hacer ahora para mí? Y cómo puedo ayudar al mundo y dar al mundo desde otro sitio. No tanto ayudando a la gente, pero más preguntarme a mí qué necesito o qué me hace feliz y desde esa creación de energía positiva, que se crea dentro de mí cuando me cuido, cuando estoy haciendo cosas que me hacen feliz, como que va a irradiar de mí una energía muy, muy bonita de luz, que de hecho eso va a ayudar a la gente, pero de otra manera. Como que no es tanto hacer acciones en lo físico, en lo material para ayudar a los otros, pero más como que cuidarme a mí misma, enfocarme en mi desarrollo personal, enfocarme mm, en mi propia felicidad interna y dar los pasos hacia esa energía me va a ayudar a darle aún más a los otros, pero energéticamente. Como que veo una persona que es como una luz en una habitación, ¿no? O una casa. Entras con amigos, por ejemplo, y el hecho de que te has cuidado mucho y que has enfocado esa energía en tu nuevo proyecto, en tu nuevo inicio, es como si entras y iluminas a los otros. Y te está pidiendo mucho esto, la vida ahora. Y va a ser un movimiento muy rápido, como en los próximos 2 meses, escucho, como que va a haber mucho cambio que te lleva a esa energía muy de dejar el sacrificio, de cuidarme, de estar en el movimiento rápido hacia emprender un proyecto que realmente me hace, sí, estimula mi felicidad interior como mucha luz, veo mucha luz aquí en el corazón. Sí, y eh, bueno, esta acción o esta decisión que tomo para mí me lleva hacia adelante muy rápidamente, bueno, rápidamente, en 2 meses, a una nueva relación
con mi autenticidad, una nueva relación con las emociones dentro de mí o bueno, es que lo que escucho es como que sí, esa nueva visión de mí, de mis emociones, de darle espacio a lo que realmente necesito, atrae o puede atraer, porque es un mensaje colectivo, ese nuevo amor o es ese amor más estable, una oportunidad de amor en tu vida, que, que es como si te pones a esa vibración de estar cuidándote y dándote mucho amor, como que viene ese espejo en tu vida o también puede estimular como transformación en tu propia pareja. Si ya estás con pareja o tienes amigos muy cercanos o la familia, es como si esa transformación dentro de ti lleva un renuevo muy bonito en tus relaciones y en tu manera de interactuar con, con tus seres queridos. Muy bonito. O sea, ahora no es tanto de me sacrifico y los otros me aman por eso. No, es me cuido y los otros me aman como soy a través de mi autenticidad y cuando doy desde el corazón, haciendo, cuando me doy desde el corazón, haciendo cosas que a mí me gustan y me llevan felicidad, los otros me aman de otra manera, porque yo me amo de otra manera. Y eso es como una transformación muy potente que viene del lado emocional, de tu manera de interactuar contigo misma, contigo mismo. Y me ha salido otra carta para el futuro que es bueno, Knight of Pentacles, que no lo sé decir en español, lo siento. Em, y esa carta nos, a mí lo que me habla de como una nueva oportunidad en un nuevo inicio material. Y como es para un colectivo ese mensaje, puede ser una nueva casa, puede ser un nuevo trabajo, un, un nuevo proyecto, pero que está muy conectado con generar la abundancia en nuestra vida. Y esta carta habla de un mensaje de, de quizás novedades muy positivas que van a venir de este lado, desde el lado de recibir una nueva propuesta, como que llega la casa que siempre hemos esperado, si la estábamos buscando, o que llega finalmente esa oportunidad de trabajo o ese local que estábamos buscando. Pero es como si que antes nos estábamos sacrificando tanto por los otros que no estábamos capaces de tener ese equilibrio dentro de nosotros y darnos ese espacio y ese amor para que nuestro proyecto florece. Y ese nuevo inicio emocional que está llegando, como que también está aportando esta nueva etapa de vida eh, con mensajes o inicios positivos del lado de la abundancia. Y eso es muy, muy bonito, como que hay que hacer el trabajo, ¿no? Pero una vez hecho el trabajo es como si hay una grande liberación y se concretiza mucho más el proyecto en lo material. O sea, puede ser también un proyecto que estaba en espera para mucho tiempo y como que el hecho de dar un paso atrás y decir, mira, me voy a cuidar a mí mismo, a mí misma y voy a enfocar más la energía en mí que en darle energía mucho a este proyecto
no sale o que no sale bien como quiero. Y este giro de percepción, de atención, pues va a hacer que sale, que, que llega al final la abundancia que tiene que llegar o el nuevo inicio que tiene que llegar. Eso. Vamos a seguir con... Después hay como un bloqueo. em, en los bloqueos, en la posición de los bloqueos, me sale la carta del rey de pentáculos. Y eso es nuestra relación con la abundancia. Eso es muy interesante porque acabo de hablar de como una nueva oportunidad, ¿no? Y que está bastante relacionado las emociones, nuestro mundo emocional con la visión de la abundancia y cómo creamos abundancia dentro de nosotros. O sea, lo que canalizo es como verlo como mm, estoy mirando como que a la seguridad y a mi lado masculino, ¿no? A cómo me cuido, cómo, cómo creo estabilidad en mi vida y cómo me doy esta estabilidad emocional para que pueda crearse un nido estable y que la abundancia llega en mi vida. Es como si cuidarme del lado emocional está muy relacionado con mi visión de la abundancia. Si veo la abundancia como algo que tengo que ir a buscar en vez de algo que llega cuando yo estoy bien. Hay que cambiar la percepción y em, ahí va a cambiar mucho, ya escuchando ese mensaje, porque te va a poner a reflexionar y como que llega iluminaciones sobre la visión de la abundancia y a qué punto está importante de mirarla desde el lado de la seguridad emocional y de cómo la creo en mi vida. Y del lado de los consejos, pues me viene la energía de, de la reina al revés, de la reina de copa. Esta energía pues me está hablando de quizás, bueno, una rigidez o una tendencia quizás a ver las emociones como algo que no expreso o que tengo que guardar adentro, como que veo a alguien como un poco estricto, ¿no? Con sus emociones, que no me las dejo vivir realmente porque dejo más espacio a las emociones de los otros. Y eso pues me llega a sacrificar no mi tiempo para los otros, pero también el tiempo que debería tomar para mirar a mis emociones, para darle espacio, para expresarlas. Y el hecho de que hago eso, pues es como es que veo como una persona muy estricta consigo misma. O sea, reflexionar en cómo tú te cuidas, cómo cuidas a tus emociones. ¿Estás bastante estricto o estricta con guardar las emociones adentro o estás capaz de expresarla? ¿O hay algunas personas con quien no te dejas hablar de tus emociones? Porque puede ser por algunas personas, por ejemplo, que hay gente con quien me dejo expresarlas muy bien y otra gente con quien no puedo. Y realmente como que me vuelvo todo adentro porque estas personas pues les dejo todo el espacio, porque quizás han necesitado más espacio que mí y es mi manera de cuidarlas. Pero ahora te está pidiendo como más equilibrio en tus relaciones. Te está pidiendo realmente de volver a ese equilibrio entre el dar y el recibir.
en el ámbito emocional, en el cuidar. Bueno, sí, eso. Yo pienso que es todo para hoy. Espero que el mensaje ha resonado mucho para ti y hará más, haré más mensajes, por supuesto. Y si te ha gustado, pues pon un like o comparte el mensaje, porque quizás si no, bueno, si no es el momento para algunas personas ahora, quizás este mensaje sí que les ayudará en el futuro. Es intemporal y atemporal, intemporal, no estoy segura. Y bueno, es, eh, bueno, escucho como que es importante de compartirlo porque, porque así ayuda a más gente a tener como ese clic dentro de ellos y, y eso, bueno, es mi dar, es por eso que estoy. O sea, os agradezco muchísimo por haber bueno, escuchándome, em, por haberme escuchado y, y sí, a la próxima, desde el corazón. Chao.